Rolando Franco, de origen uruguayo, es profesor e investigador de la sede de Flaxo, Chile. Fue director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL por más de una década, desarrollando investigaciones en diversas temáticas, especialmente en políticas sociales de equidad y pobreza en América Latina. Contexto histórico, político, económico y social. Entre 1948 y 1971, la producción industrial mundial alcanzó niveles sin precedentes, con un crecimiento de 5.6 promedio anual. Durante estos años, la producción creció mucho más rápido que la población, lo que incrementó el bienestar material y el nivel de vida de las personas. La inflación se mantuvo bajo control. Las condiciones que hicieron posible este prolongado auge fueron la abundante disponibilidad de capital, energéticos baratos y un fuerte gasto público. En las economías de Estados Unidos y Europa, el intenso papel del Estado en la economía contribuyó a fomentar el crecimiento y el pleno empleo, y logró establecer un estado de bienestar generalizado, que incluía un amplio sistema de seguridad social, mecanismos compensatorios para la redistribución del ingreso, política económica contracíclica, política de gasto público expansiva, ampliación de los sistemas educativos y apoyo de investigación científica básica y aplicada, un sistema de cooperación y planificación económica y un Estado como empresario a través de nacionalizaciones. Durante este periodo también surgen las empresas multinacionales como producto de la reorganización industrial y gerencial, las innovaciones y la mecanización a gran escala en países del tercer mundo. América Latina procuró repetir aceleradamente y en condiciones históricas muy diferentes la experiencia de la industrialización de los países desarrollados. Entre 1945 y 1975, la sustitución de importaciones se generalizó a los bienes de consumo duraderos y se convirtió en la política oficial de crecimiento económico. Desafortunadamente, también se condujo a una estructura de mercados escasamente competitivos, con costos de producción elevados, con una distribución del ingreso desigual en extremo. La política económica quedó limitada por la conjugación de factores estructurales externos e internos. Se crearon mercados oligopólicos y monopólicos, que dieron por resultado precios no competitivos en mercados internacionales. La mayoría de los empleos que se crearon fueron mal remunerados, proliferó el subempleo y el desempleo de la mano de obra no calificada. Se careció de una planeación de largo plazo y América Latina quedó en malas condiciones para competir en los mercados mundiales, debido a que la estrategia no consideró prioritario el comercio exterior. Las décadas de 1970 y 1980 se caracterizan por recesiones económicas en Estados Unidos, Europa y América Latina, y por un crecimiento sostenido de la producción en algunos países del sureste asiático. Tres crisis marcaron estas décadas: la del dólar, la de los precios del petróleo y la de la deuda externa. Las dos primeras provocaron una espiral inflacionaria en las economías desarrolladas y la última dejó a las economías de América Latina en una posición muy endeble para hacer frente a los retos que impondría la economía mundial a finales del siglo XX. Algunos países de América Latina decidieron tomar grandes créditos contratados en dólares a corto plazo y a una tasa de interés flotante. Pero esta situación cambió cuando la tasa de interés real pasó a 16% en 1982, producto de la política monetaria restrictiva implementada por Estados Unidos. Así pues, en agosto de 1982, el gobierno de México anunció que ya no podía hacer frente al pago de intereses de su deuda externa. El problema de la deuda externa ocasionó en América Latina la crisis más severa desde la Gran Depresión de 1930 y puso al mundo financiero en jaque. Ante lo complicado de la situación, los organismos financieros internacionales tomaron algunas medidas para enfrentar el problema. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos y el gobierno de Estados Unidos, junto con los gobiernos de otros países, financiaron el rescate de México por medio de la reestructura de su deuda externa y presionaron a la banca privada internacional para que hiciera nuevos préstamos involuntarios como única solución para preservar sus activos. Con esta medida se logró reducir el pago del servicio de la deuda gracias a 25 grandes operaciones de reestructuración. Por su parte, los gobiernos de México y de otros países de América Latina
se comprometieron a implementar programas de ajuste estructural, que necesariamente implicaron la contracción del crecimiento económico y el aumento del desempleo. Para frenar la fuga masiva de capitales, se impusieron controles en el mercado cambiario y constantes devaluaciones. La globalización no avanza hacia la mundialización, sino hacia la conformación de tres grandes bloques regionales y una vasta periferia marginal: Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico-Japón. El modelo de evaluación de impacto se encarga de valorar los cambios en los resultados de desarrollo que son causados por un determinado proyecto, programa o política. Para establecer una relación causal, las evaluaciones de impacto se basan en un conjunto de métodos experimentales y cuasi experimentales. Las características principales de este modelo es que mide los efectos positivos o negativos. De igual forma, miden los efectos previstos en los objetivos de la intervención, al igual que los imprevistos. También se realiza un análisis de las posibles causas de los efectos observados. La evaluación de impacto tiene como propósito determinar si un programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales éste se aplica. Obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del programa. En cuanto a los métodos, están los cuantitativos y los cualitativos. En los cuantitativos están los experimentales, considerado como el método favorito de los expertos en evaluación de impacto por la credibilidad de los resultados. Requiere la creación de los grupos antes de la implementación del programa, proyecto, lo cual no siempre es posible. También necesita una cantidad suficiente de candidatos para poder hacer grupos estadísticamente significativos. Algunos sugieren que la cantidad de candidatos debe ser al menos 2 veces más grande que el número de beneficiarios estimados en el programa o proyecto. Es necesario que los candidatos a conformar a los grupos compartan características similares. Es un mecanismo imparcial y transparente de selección en aquellos casos en los cuales el número de candidatos supera la cantidad de beneficiarios que es posible atender en el proyecto. Debe existir un estudio de línea de base de los candidatos previos a la construcción de grupos beneficiarios y no beneficiarios. También suelen calificarse como muy costosas. Cuasi experimentales. En este modelo cuantitativo se utilizan fuentes de datos existentes. También consumen menos tiempo y son menos costosos que los diseños experimentales. También son recomendados cuando el diseño de la evaluación se realiza una vez ha comenzado la implementación del proyecto. El tercer modelo cuantitativo son los no experimentales. En este, pueden utilizarse en aquellos casos en los cuales existen razones técnicas o financieras que impiden la construcción de los dos grupos. No elimina el efecto de contexto, por lo que no puede determinar en qué medida los cambios son consecuencia directa del programa o proyecto. Son más fáciles de ejecutar que los experimentales y los cuasi experimentales. En cuanto a los métodos cualitativos, está el análisis de casos. Este es recomendable para evaluaciones pequeñas, un tiempo y espacio y recursos limitados. También explora en forma más profunda y permite lograr una visión más amplia del impacto y permite al evaluador evidenciar la complejidad de la vida social. Se deben tomar en cuenta dos elementos previos para la evaluación de impacto: un proyecto sin ejecutar y el segundo, una población objetivo claramente delimitada. En cuanto a sus elementos que lo constituyen, está el contacto. Es el acoplamiento de la intervención social a la realidad de la población objetivo. Su característica principal es que a través de él comienza a modificarse dicha población. El segundo elemento es la línea base. Se constituye a partir del recuento de las características iniciales de la población objetivo, es decir, antes de la implementación de la intervención social, su enumeración y su especificación. Es crucial puesto que serán los indicadores que permitirán la construcción de dimensiones, susceptibles de ser confrontadas con la línea de comparación. El tercer elemento es la línea de comparación. Se construye a partir del recuento de las características finales, que muestra la población objetivo, es decir, después de la implementación de la intervención social, su enumeración y su especificación. Ya ha sido prefijada en la línea base, por lo tanto es posible comparar la evolución de las dimensiones e indicadores. El cuarto elemento, los cambios o efectos. Se definen como la diferencia entre las características finales respecto a las características iniciales. El quinto elemento, los resultados. Son la expresión o sumatoria de todos los cambios o efectos observados.
El trabajo social y la evaluación de impacto. El trabajador social interviene de forma organizada, enfocada a superar obstáculos que impidan el avance en el desarrollo social, mediante fundamentos metodológicos de acuerdo con un enfoque de calidad, el cual permite presentar una estructura y procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas en las que se establece el diagnóstico, un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados. El trabajador o trabajadora social tienen diferentes ámbitos de intervención profesional, de acuerdo con diversas actividades que se agrupan en las denominadas áreas profesionales, en las cuales se incluye el agrupamiento de funciones relacionadas y también las acciones que son propias a los cargos. Las más relevantes son área de atención, área de prevención, área de promoción y educación, área de medición y arbitraje, área de gerencia y administración, área de investigación y docencia. En todas estas áreas, de acuerdo a la metodología empleada del trabajador social, puede evaluar el proceso, pero hay un área en específico, que es el área de planificación y evaluación, que se centra en la intervención de los trabajadores sociales en el desarrollo del diseño de la planificación y de la evaluación de los planes, programas y proyectos. Por ello, la evaluación de impacto es relevante cuando el trabajador social quiere examinar lo adecuado de la ejecución. La ejecución realizada por el programa puede verse en el contexto de la totalidad de las necesidades de los clientes y en el contexto de la totalidad del problema a tratar. Este tipo de evaluación es muy útil cuando se comparan programas distintos con objetivos similares. Como los recursos son escasos y los diferentes programas compiten por una subsisión, debe determinarse qué programas deben realizarse y de la mejor manera posible. De esta forma, un análisis costo-beneficio es parte de la investigación evaluativa. El objetivo de implementar este tipo de evaluación es resolver la pregunta: ¿cuál es el impacto en un plan, programa o proyecto en relación con el resultado de interés? Por ello, implementar la evaluación de impacto le permite al trabajador social determinar las repercusiones que la formación tiene en la organización en términos de beneficio cualitativo, cuantitativo o monetarios, orientándose así a descubrir la rentabilidad económica de la formación para la organización. ¿En qué situaciones se utiliza la evaluación de impacto? Nos permite medir mediante el uso de metodologías rigurosas los efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria. También conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. Nos ayuda a determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido. Como nos contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas. También aporta información tanto para los actores a nivel gerencial como a los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destinan los presupuestos públicos. También evalúan las necesidades de cada programa y dependencia. Todo programa que pretenda desarrollar una evaluación de impacto debe previamente desarrollar un análisis de factibilidad, por lo que todo modelo de evaluación de impacto demanda un mayor tiempo en costo y en su desarrollo.